Vimos la semana pasada que si nos separamos de Cristo, cualquiera de nosotros que intentemos ser justificados por la ley o por nuestro desempeño, hemos caído de la gracia. En ese mismo capítulo continuó diciendo, vivan por el Espíritu. Amén. Pablo dijo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muchos de nosotros tenemos esto en mente. De hecho, lo leemos al revés. Esfuérzate para no satisfacer los deseos de tu carne, y entonces vivirás por el Espíritu. Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras lo enseñan en forma positiva. Vive por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. No tienes que preocuparte por los deseos pecaminosos. Amén. Vive por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos pecaminosos. Amén. Muy claro. Andar en el Espíritu no es difícil. Cuando naces de nuevo, tienes vida eterna en tu interior y el Espíritu Santo viene y mora en ti y Él te motivará. No es tanto una voz. Las personas buscan la voz de Dios. Quiero oír la voz de Dios. Quiero oír a Dios. Recuerdo cuando era más joven, siempre buscaba conferencias o libros o cualquier cosa que enseñara a oír la voz de Dios, solo para descubrir que los caminos de Dios son simples. Amén. Vuelve a lo básico. Cuando Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No debería ser difícil, amén. Incluso un niño conoce la voz de su madre. Entonces, aun siendo un bebé cristiano, amén, si eres un joven cristiano, no deberías ir a cursos intentando aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Jesús lo dijo así, es una declaración. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no dijo que mis ovejas necesitan aprender a oír mi voz. Aprender habla de algo anormal. Amén. Solo cree en Dios, ten una buena opinión de Dios y reconoce que cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, oímos su voz y no seguiremos la voz de un extraño. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Seguimos al Señor. Vive por el Espíritu y no tendrás que preocuparte por todas tus adicciones carnales, todos los hábitos pecaminosos de la carne. Todos se caerán. Vive por el Espíritu. Y esto es muy interesante porque va contra la corriente de la carne. Digamos que una persona está tratando de romper su adicción al tabaco e intenta concentrarse en ello. Se pone parches en para intentar dejar de fumar y tal vez funcione o no, pero esa es la forma de la carne. Tarda mucho tiempo, requiere esfuerzo humano, pero la manera del Señor puede ser así. Cuando le pides al Señor que te guíe para romper esta esclavitud, amén, ya sea una esclavitud a la adicción o una esclavitud a la pornografía o es una esclavitud a ser crítico o tener un espíritu quejoso y quieres que el Señor te limpie de eso, solo pídele al Señor que te ayude a vivir por el Espíritu, siendo guiado por Él. Y muchas veces, por ejemplo, esa adicción al cigarro, el Señor puede hacer que la persona dé prioridad a su vida. ¿Qué? Mi problema es fumar. Mi problema es que soy adicto. Debo fumar esta cantidad de cigarrillos al día o no me siento tranquilo. No puedo ser feliz. Pero el Señor podría guiarlo a enfocarse en otras áreas donde está causando estrés que Él ni siquiera sabe. Y eso es lo que lo empuja a ser dependiente de ese cigarrillo o de esa cantidad de tazas de café del que no puede prescindir porque intenta superar el estrés, pero se ocupa de las ramas y no de la raíz. El Señor, cuando te guía, va directo a la raíz. Amén. Él te guiará, tal vez a que duermas temprano, o tal vez Él te lleve a pasar tiempo con tu familia. Él te guiará y dirás, ¿qué tiene que ver pasar tiempo con mi familia? Con mi adicción. ¿Qué tiene que ver jugar con los niños con liberarme de este hábito de la pornografía? Pero te sorprenderá cuántas veces el Señor te guía y tú andas en el Espíritu, sigues al Espíritu y Él rompe esa esclavitud en tu vida. He visto eso una y otra vez. Amén. Este es el camino del Señor. Amén. El camino del hombre es atacar el problema de frente. Amén. Con agallas y fuerza de voluntad, intentar superarlo, intentar enfocar tu mente en contra de eso, amén, y tratar de tomar pasos para superarlo. Ese es el camino del hombre, pero Dios te lleva por un camino diferente en el que encuentras que, al final de cuentas, ese hábito simplemente se caerá y cuando lo busques, como dice la Biblia, ya no encontrarás a tu enemigo. Amén.
Alabado sea el nombre de Jesús. Continúa diciendo, la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Quiero llamar tu atención al hecho de que la pelea es entre la carne y el espíritu. No es la carne contra ti, ¿te das cuenta de eso? Es el espíritu luchando contra la carne y la carne luchando contra el espíritu y los dos se oponen entre sí. De modo que no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Y sabemos que cuando estamos bajo la ley es cuando la muerte tiene poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la ley es cuando la enfermedad tiene poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la ley es cuando todo tipo de hábitos pecaminosos tienen poder sobre nosotros. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Por eso conviene que seamos guiados por el Espíritu. Amén. La Biblia nos dice que la señal de que hemos nacido de nuevo es que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solo las Escrituras nos dicen eso, sí, las Escrituras son el número uno. La palabra de Dios debe ser siempre lo primero, amén, para establecer cualquier verdad en nuestra vida. Amén, ¿cómo sé que soy salvo? No por mis sentimientos, no por mis emociones, sino por el hecho de que la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo en Él y tengo vida eterna. Amén. He confesado a Jesús como mi Señor. Tengo vida eterna. Sé que la tengo, pero más que eso, el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Vean esto. En Romanos 8 dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Noten, al hablar de ser guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son hijos de Dios, no dice que los hijos de Dios necesitan aprender a ser guiados por el Espíritu. Ahora, hijos aquí son hijos maduros, huios en griego, no nepios, infantes. Cuando estaban bajo la ley, eran nepios, infantes. Cuando Jesús vino, trajo la adopción como hijos, amén. Ahora, la Biblia dice que los hijos son guiados. Es una declaración de un hecho, amén. Los hijos son guiados. Debes esperar ser guiado, amén. Cuando el Espíritu Santo te guía con el espíritu de ser hijo. Eso significa que hay un sentido de que Dios es su Padre y es familia. Es un sentido de familia, una conciencia de familia, familiar, términos íntimos, muy familiares. Amén. Y sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, da testimonio. Esta frase es sun, que es la palabra con, en griego, martureo, es testigo. Sun martureo, en una palabra, significa dar testimonio. Eso significa que ha realizado una acción y luego alguien atestiguó. Cuando eres testigo en el tribunal, ¿qué significa eso? Estás ahí para atestiguar algo que ha ocurrido, una acción que se ha ejecutado. Estás allí para ser testigo de algo que ha sucedido. Amén. Por eso eres testigo. No es algo que aún no ha pasado. No necesitas un testigo para eso. Es decir, tenemos que hacer algo antes de que el Espíritu pueda dar testimonio. Si en esta área de nacer de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu, cuanto más en cualquier otra decisión en nuestras vidas que sea menor que nacer de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu. ¿Con quién casarse? ¿Qué carrera elegir? Amén. Incluso las menudencias de la vida, en la rutina diaria de la vida. El Espíritu Santo te guiará paso a paso si lo sigues, si lo esperas. Amén. Y no es difícil. Y obedece la más mínima motivación del Espíritu, la más mínima indicación. Aprende a obedecer. Entonces, cuando damos un paso, el Espíritu Santo da testimonio. Si no damos ningún paso, no hay nada que atestiguar. Dios no guía un auto estacionado. Si un auto está estacionado, aunque tengas un GPS, ¿qué puede decir el GPS? Estás en la misma ubicación. Después de una hora, sigues en la misma ubicación. ¿Así da testimonio? No. Cuando avanzas, dice, gira a la derecha. En la siguiente esquina, gira a la izquierda. Y la siguiente indicación, sigue derecho. ¿Cierto? Te dice mientras te vas moviendo. Amén. Entonces, tu GPS interno, el Espíritu Santo, te da testimonio basado en una acción. Recuerda cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí, porque Dios dijo, me he provisto un rey de sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios no solo dijo, Samuel,
Su nombre es David y vive en casa de un hombre llamado Isaí. Dios pudo decir eso, pero esa no es la manera de Dios. Dios siempre nos guía un paso a la vez. Como le dijo a Abraham, ve a una tierra que te mostraré. Dios pudo decir, ve a la tierra de Canaán, que fluye con leche y miel. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, ve a una tierra que te mostraré. Entonces, cuando Abraham dio un paso, vio más lejos. Luego dio otro paso. El Espíritu dio testimonio con él. Al dar otro paso, Dios dará testimonio, ya sea a través de visiones o sueños durante la época de Abraham. Él lo hizo. En nuestro caso, da testimonio en nuestro espíritu, una forma más íntima, mejor que visiones o ángeles en el exterior. Amén. Tenemos algo tan íntimo en el interior. Alabado sea Dios. Entonces, cuando entras en acción, eso es lo que hizo Samuel. Fue a la casa de Isaí. Él sabía que era uno de sus hijos, ¿cierto? Y tenía 7 hijos, y todos los hijos pasaron frente a él, excepto David. Él estaba afuera en el campo cuidando el rebaño. Y la Biblia dice que cuando el primogénito o el hijo mayor se acercó al profeta Samuel, incluso un profeta como Samuel, que era un profeta asombroso, él era el profeta de la tierra de Israel en ese momento. Él miró al primogénito y dijo, este debe ser el ungido del Señor, él debe ser el que Dios ha elegido para ser rey. ¿Pero era él el indicado? No, él no era. Entonces, incluso un profeta puede equivocarse, pero tuvo que enfrentarse a todos los hijos uno por uno, uno por uno. Él no es el indicado, este no es el indicado, y el Señor le dijo, este no es. Fue cuando Dios le dijo al profeta, el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Dios dijo, este no es, este no es. Finalmente, no hubo testimonio de ninguno de los hijos. Y él le preguntó a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes? Imagina que eres David y tu padre dice esto, sí, tengo un hijo más. Imagina que tú eres David y tú escuchas eso. Amén. Por alguna razón no era favorecido. Y descubrimos que estaba afuera en el campo cuando el profeta estaba en la casa. Entonces el profeta dijo, ¿sabes? No me sentaré hasta que entre David. Trajeron a David, y en el momento en que David se presentó ante él, el Señor dijo, levántate, este es él, úngelo. Amén. Incluso un profeta como Samuel tuvo que pasar por el procedimiento, uno por uno, uno por uno. Y a veces tienes que postularte e ir a la entrevista de trabajo. Amén. No seas perezoso, no te conformes con sentarte y digas, creo en Dios y confío en Dios. Yo obtuve el favor de Dios, amén, y solo vendrá sobre mí. No, tienes que intentarlo. Tienes que ir a esta entrevista, y lo sentirás en tu espíritu. Amén. Y lo sentirás. Amén. Uno de los mayores obstáculos que tienen las personas para seguir al Espíritu es el hecho de que tienen la conciencia culpable. Muchos de ellos. Y ese es el mayor obstáculo. El obstáculo número 1 es una conciencia culpable. Y la Biblia dice que Jesús resolvió eso. En Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. ¿Perfecto en qué? El capítulo anterior dice perfecto en conciencia. Sabes que no somos perfectos. Nunca podremos ser perfectos en nuestro comportamiento de este lado del cielo, ¿cierto? Pero podemos ser perfectos en nuestra conciencia. ¿Qué es eso? Perfecto en nuestra conciencia. Eso significa que no hay conciencia de pecado. Amén. El sacrificio perfecto ha quitado todos los pecados de nuestra vida. Y aquí en Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan una vez allí, hapax significa de una vez por todas, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No más que conciencia de los pecados. En la Reina Valera dice, no más conciencia de pecados. Ahora, ¿qué hace que no tengamos más conciencia de pecado? Aquí dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, a los santificados. Vean esto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo.
Esta es la zona que mucha gente no entiende al Espíritu Santo y dirán, el Espíritu Santo me convence de pecado, me convence de pecado, me convence de pecado. ¿Puede el Espíritu Santo convencerte de pecado? Sí, pero el enfoque principal, como dijo Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mi pueblo Israel. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No es algo negativo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es algo positivo. El Espíritu Santo estaba dando testimonio de que Pablo no mentía, no que mintiera. Y aquí es lo mismo. El Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Luego Dios añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la parte, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, nota que el Espíritu Santo da testimonio para después de todo esto que Él hará por nosotros. Entonces Él dijo, tus pecados y tus transgresiones no recordaré más. Ese es el testimonio. En realidad, todo lo que hace que funcione el nuevo pacto es así. Dios dice que esto no es como el antiguo pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Amén. El pacto que rompieron y no los miré. Pero este es el nuevo pacto. Es un pacto a prueba de fallas. Dios dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Dios dice, la escribiré en sus corazones. Y la Biblia dice que esa es la primera cláusula, ¿correcto? Ellos conocerán mi voluntad. Amén. Y Dios dice, y yo seré su Dios. Y ellos no enseñarán a su hermano a conocer al Señor, porque todos me conocerán intuitivamente. Todos me conocerán en el interior, desde el menor. Me hace feliz que haya comenzado con el menor. Eso da esperanza en mí. Amén. Del menor al mayor, no de los mayores a los menores. Todos me conocerán, dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede poner sus leyes en nuestro corazón? ¿Por qué conoceremos su voluntad en el interior? Amén. En nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué conoceremos a nuestro Dios personalmente? Amén. Y Dios dijo, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Me encanta eso, me encanta eso, me encanta eso. Muy bien, primero pondré mis leyes en sus corazones. Segundo, seré su Dios y ellos serán para mí un pueblo. Siempre que Él diga que será para ellos un Dios, siempre es algo milagroso, algo sobrenatural. Si estás en Él en medio de la pandemia y yo soy tu Dios, ¿qué significa eso? Yo te protegeré, te mantendré, haré que prosperes en medio de la hambruna. Amén. Si estás enfermo, Dios dice que yo seré para ti Dios. ¿Eso qué significa? Yo te curaré. Seré para ti un Dios sanador. Amén. Si te falta, y Dios dice, seré tu Dios, y tú serás para mí un pueblo. ¿Qué significa eso? Seré para ti el Shaddai. Yo te proveeré, y tú serás para mí pueblo muy bendecido. Amén. Tiene la idea de lo milagroso. Amén. Entonces seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo. Y luego dice, y no les enseñarán a todos, conozcan al Señor, conozcan el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y estoy tan contento de nuevo, del menor al mayor. Amén. Eso me da esperanza, desde el menor hasta el mayor, no del mayor al menor. ¿Por qué Dios puede hacer estas tres cláusulas en el nuevo pacto? El último hace que todo suceda. Para. ¿Qué significa qué? Porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, el pacto de la ley dice, de ninguna manera olvidaré tus pecados. Dios dijo, visitaré tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquí dice, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Qué pasó? La cruz pasó, amigo. La cruz pasó. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él cargó con la maldición de la ley. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Dios, quien se acordó de todos nuestros pecados, ¿cuándo? En la cruz. Y Dios los puso sobre Jesús, y Jesús murió bajo su peso. Amén. Murió en castigo por ello. Él fue juzgado por ellos en mi nombre, en tu nombre. Alabado sea el Señor. Y ahora Dios es fiel a lo que hizo para que Dios no pueda recordar nuestros pecados. Recordar significa estar atento, mantenerse en el centro de su enfoque. Él ya no te trata sobre la base de los pecados. Aleluya. Amén. Él no trata contigo basado en los pecados. Él trata contigo basado en su Hijo. Como su Hijo es digno de todas las bendiciones. La Biblia dice que tú eres digno porque estás en mi Hijo. Mi Hijo obtuvo lo que merecías en la cruz para que pudieras recibir todo lo que Él se merece. Amén.
Él tiene lo que te mereces y tú obtienes lo que Él merece. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es la cláusula de la que habla el Espíritu Santo y esta es el área que la mayoría de las personas no entienden. Ellos quieren que el Señor los guíe, pero tienen una conciencia culpable. La Biblia dice que debes conocer esta cláusula del nuevo pacto por encima de todo lo demás. Dios ya no recuerda tus pecados. ¿Por qué? Por la cruz, por la sangre de Jesús que ha sido derramada. Donde hay perdón de esto, ya no hay una ofrenda por el pecado. Una vez que está limpio, se abre el camino para que el Espíritu de Dios te guíe. Amén. Sin obstáculos. Amén. Porque todo obstáculo lo ponemos nosotros, nuestro mal pensamiento, nuestra creencia equivocada. Amén. Oro para que esto te haya bendecido, amigo. Y en el nombre de Jesús, sé que desde este día en adelante caminarás en el Espíritu. No es difícil. No es solo para algunos seleccionados. No es para el pastor Mark y todos los pastores de New Creation. Amén. Es para ti. Es para ti. Amén. Puedes andar en el Espíritu, en el área de la crianza, en el área del matrimonio, en el ámbito de tu vida empresarial, tu empleo, donde quiera que estés. Y recuerda que cuando eres guiado por el Espíritu, el resultado es siempre Dios enseñándote a beneficiarte de ello. Amén. Y que Él te guiará por el camino que debes seguir. Y todos los caminos de Dios son senderos de paz y placer. Amén. Gracias, Señor Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.